estamos en un momento de replanteo de muchas cuestiones, ¿no? El conjunto de la sociedad, yo diría que europea, se está planteando muchísimas cuestiones de la forma en que queremos ejercer nuestra vida política, y que un lugar como este lo que hace es reflejar eso, o sea, algo que está en el aire de cómo tenemos que trabajar en un momento de muchas tensiones, ¿no? O sea, en el cual hay siempre la necesidad de encontrarse localmente, ¿no? Insertados en un mundo global, en tensiones siempre con ese cruce entre unas respuestas necesarias a unas condiciones muy contextuales, muy precisas, ¿no? Algunas ancladas en determinadas tradiciones, algunas de ellas inventadas, otras reales, y que todo eso constituye un campo de mucha intensidad política en este momento. Estamos en un momento bastante clave. Yo creo que estamos en un proceso constituyente para las instituciones culturales, para las instituciones en general. Marchamos igual que otras instancias de nuestra vida política, es decir, la crisis de la democracia representativa, ¿no? Y este planteamiento que tenemos sobre ella, ¿no? Si el no nos representan, ¿no? ¿A qué representan los museos, ¿no? Si consideramos que aquellos que elegimos como representantes no nos representan, imaginémonos aquellos que nos elegimos, que son los museos, ¿no? Entonces, creo que estamos en un proceso constituyente que posiblemente nos llevará hasta algún sitio. Posiblemente también plagado de dudas, plagado de incertidumbres, ¿no? O sea, no creo que las respuestas no se hallan nunca, ¿no? Solo es un camino, pero sí que creo que estamos en un proceso de replanteamiento y pensar que hay otras formas de ejercer la institucionalidad, ¿no? Una persona de la audiencia, ¿no? Me planteaba, pero lo que has dicho está lleno de contradicciones y no he podido sino darle la razón al 100%. Claro que sí, estamos repletos de contradicciones, ¿no? Por una parte somos instituciones de un sistema complejo, estamos sometidos a normativas convencionales, ¿no? En los cuales todo se pierde en un laberinto de informes, instancias y burocracia, cierto, estamos ahí, pero también es cierto que mucha de la gente que está trabajando desde la institución piensa en nuevas formas de organizarla, ¿no? Y en nuevas formas de pensarla y de que realmente tenga una relación con la realidad en la que se inserta que sea repensada, ¿no? Aquello que se vino a llamar en una época crítica institucional, ¿no? Que en gran parte es posible que esté superada ya, porque la crítica no es suficiente, ya lo sabemos, o sea, criticar no vale como único camino, o sea, hay que construir, ¿no? sea de la crítica hay que pasar a la acción, ¿no? La crítica institucional es algo que nació específicamente en el campo de las artes visuales y específicamente de los museos, ¿no? Como una forma de mirarse a sí mismo. Yo lo comparaba como cuando una pareja dice aquello de cariño, tenemos que hablar. Cuando eso lo dice una pareja es que algo serio pasa, ¿no? O sea, cariño, tenemos que hablar, creo que lo que estaba diciendo el arte, se estaba diciendo a sí mismos o a su audiencia, a la institución, tenemos que hablar, ¿no? Porque algo pasa. Y eso ocurrió posiblemente en los últimos 30 años, ¿no? O sea, esa crítica continua a la institución cultural, a la institución arte, ¿no? Preguntándole el porqué de su ordenamiento, el porqué de sus normalidades asumidas, ¿no? Hay un montón de cosas que se dieron por normales en el mundo de la cultura, en el campo de la institución cultural, en el campo del museo para ser específicos, ¿no? O sea, desde cosas insignificantes hasta cuestiones muy fundamentales de la institución, o sea, desde pequeñas estrategias de cómo se hacen las cosas realmente a cómo es la organización política de la institución, ¿no? Entonces, ese momento lo pasamos, el de la crítica institucional, ¿no? Estamos todavía en él, no está mal. La crítica institucional es un campo abonado, ¿no? En el que podemos seguir indagando, pero estamos en un momento que posiblemente estamos yendo un paso más allá. Ahora quizá el lugar en el que nos situamos que nos genera más tensión no es el estar respondiendo como era antes a ese dictado que venía desde la gran capital, sino al que nos hace la industria cultural, la industria de la comunicación, el espectáculo, ¿no? Ese requerimiento de que
todos los proyectos de un museo sean extraordinariamente exitosos, ¿no? que haya colas en la puerta, que responda a las expectativas de un mundo que está embebido de la necesidad del valor del espectáculo, ¿no? Y del valor también de la industria cultural. O sea, de entender la institución como un activador económico, ¿no? Sí, cierto, pero eso está ahí, no lo desdeñamos, pero no lo podemos centralizar ahí, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con una sociedad que hasta hace muy poco, ¿no? Todavía se encontraba como ante la búsqueda del consenso como verdadero objetivo, ¿no? y que la realidad debía ser un espacio en el cual el progreso fuera cuantitativo, ¿no? Cual éxito de plan quinquenal, ¿no? Se nos dice que el crecimiento es un objetivo, ¿no? Y que aquello que constituye un espacio plano, desideologizado, un espacio en el que supuestamente se consigue una cierta armonía, que yo nunca he visto, ¿no? Ese es un objetivo, ¿no? Sin embargo, la institución cultural y en particular el museo casi, o sea, encuentra ese como uno de los objetivos a batir, ¿no? O sea, uno de las dificultades, que es reideologizar el espacio, ¿no? Retomarlo para el espacio común, para el espacio del debate, ¿no? Y eso es un territorio extremadamente fértil sobre que establecerse. Algunos y otros no, es verdad. Algunos creo que sí, que se ponen en la piel del visitante y quieren sentir conmigo, ¿no? Y quieren acompañarme en esa aventura, ¿sí? Y otros que no, que lo que te invitan es a compartir un trozo de su visión del mundo. Creo que es verdad, hay un debate ideológico en el espacio de la institución cultural. A veces hemos pensado mucho que la institución cultural es el qué, ¿no? Y te preguntan, ¿y qué se programa en esa institución, ¿no? Entonces te ves buscando en la página web, ¿no? Bueno, qué exposiciones han hecho, ¿no? Y qué actividades, ¿no? Y en verdad el qué, no voy a decir que no es importante, ¿no? Pero bueno, no es tan importante. ¿Por qué? Porque el qué, en verdad hemos llegado a unos niveles de una cierta excelencia bastante uniforme, es verdad, o sea, técnicamente los museos son todos muy buenos, la institución cultural es muy buena, con lo cual el qué es bastante intercambiable y no es tan clave, ¿no? O sea, el qué haces, qué exposición haces, ¿no? De hecho, yo siempre hago una pequeña broma, digo que si cogiéramos las 40 mayores instituciones de Europa, ¿sí? Tomáramos su programación, la recortáramos en papelitos, la pusiéramos en una bolsa y la sacáramos al azar, luego en grupos de 15, nos saldrían buenas programaciones igualmente. Y además, fíjate que la gran institución, la súper gran institución, siempre está a la búsqueda de poner a aquel artista que nadie se había fijado nunca antes, cosa que antes le tocaba a la pequeña, y la pequeña institución está desesperadamente a la caza del gran proyecto que le sitúe globalmente, porque se ha conseguido que aquel grandísimo artista haga un proyecto en su institución, ¿no? Pero por encima del qué está el cómo. En verdad, la clave para mí es el cómo. Porque en el cómo está no solo el por qué, sino está toda esa carga ideológica que tú estableces en ese trabajo que llamamos de proximidad, ¿no? De cercanía, ¿no? y de voluntad de estar en la piel de aquel que entra por la puerta para visitar el museo, ¿no? y para compartir contigo aquello que puede ser un espacio compartido, ¿no? Entonces, para mí el cómo es mucho más importante que el qué. El museo está en una tensión entre la voluntad y yo creo que el deseo que tiene de dar una respuesta global y estar situado en esas corrientes de pensamiento que como mínimo son continentales, sino globales, ¿no? Porque es verdad que muchos de los retos que tenemos ahora mismo son europeos, ¿no? Eso es muy claro, es decir, y que cuando hablo con colegas del continente, está claro que compartimos unas condiciones bastante uniformes y unas tensiones realmente complejas.
Y por otro lado, tenemos una necesidad y un deseo también de responder a determinadas demandas locales. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto determinado, hay tradiciones a las que responder, tradiciones locales o ultralocales que son extremadamente significativas, que a su vez a veces provienen de circunstancias lejanas y anecdóticas, pero con el tiempo se han ido haciendo como una bola de nieve, y hay una forma de entender. Yo creo que eso en el contexto español está clarísimo, o sea que las localidades son extremadamente importantes, no es lo mismo aquí que allí, o sea, eso cambia en velocidades muy rápidas, ¿no? Como que también existe una cierta localidad que es ficticia, que es un dibujo actual creado a partir de la necesidad de tener una tradición local, y ahí yo me he encontrado con algunas situaciones realmente un poco esperpénticas de la voluntad de ser ultralocal cuando igual no era necesario, ¿no? Aquella anécdota ocurrió cuando yo, hace un montón de años, ¿no? Determinado objeto, ¿sí?, que iba a ser utilizado para una obra, una instalación en una institución, en la Fundación Miró, se había quedado atascada en la aduana y yo fui a recogerla, ¿no? Y cuando fui a recogerla, lo había enviado mal, no lo había exportado temporalmente, no, lo había enviado a reparar en un pequeño objeto tecnológico, y cuando vuelve me dicen hay que pagar, ¿no? Había pesetas todavía, ¿no? Y me saca una tabla, ¿no? Me dice son 2.000 pesetas, ¿no? Y me dice obra de arte, tanto valor, la tasa es de tanto por ciento. Le digo no, perdone, eso no es una obra de arte, esto es un objeto tecnológico necesario para una exposición, pero en sí no es una obra de arte, o sea, se le tiene que aplicar la tasa de objeto tecnológico, ¿no? Y la funcionaria me miró muy seriamente y me dije, mire, yo he estado varias veces en el museo, en la Fundación Miró, y he visto algunas exposiciones con obras que yo considero que no son obras de arte, pero ustedes dicen que son obras de arte y las convierten porque su aparato estético lo decide, no me dijo esa palabra, pero bueno, ustedes deciden que son obras de arte. Por lo tanto, usted en su museo decide lo que es arte y lo que no es arte, y yo en mi aduana decido lo que es arte y lo que no es arte. Obviamente ante esa afirmación saqué el billetero y pagué religiosamente, porque era totalmente sensato. O sea, desde su punto de vista ella estaba en la posición de definir que esto es arte, ¿no? Y que es un potencial que tiene en verdad cualquiera de nosotros, ¿no? En decidir lo que es arte o lo que no es arte. Eso es parte de ese sueño, ¿no? Eso es parte de ese imaginario que tienen que ver con el posicionamiento global, ¿no? con la respuesta a necesidades del turismo, del espectáculo, pero creo que precisamente ahora que esa infraestructura se construyó en parte respondiendo a eso, creo que estamos en un momento de repensarla, porque ya no es la demanda que tenemos, ¿no? Ya es otra lo que se nos está pidiendo. Se está pidiendo verdadero inserción y respuesta política. Se nos está pidiendo un lugar donde imaginar otros futuros posibles institucionales. E insisto, y antes lo decía en la charla, cuando nos han adelantado por arriba, para abajo, por la izquierda y por la derecha, ¿no? Otros movimientos sociales. Hace unos años es posible que el museo iba por delante, y pensaba un poco por delante. La crítica institucional, ¿no? Creo que ahora la realidad nos ha avanzado muchísimo, ¿no? Y el museo tiene que hacer un esfuerzo otra vez por estar allí. Estamos en un momento de crisis del modelo de las crisis. Las hemos pasado todas, ¿no? Entonces ya no podemos seguir pensando en el modelo de crisis, tenemos que pensar en otros modelos. Ella se imaginó un museo que pensara en los últimos 5 minutos, en estricta contemporaneidad. Por eso le llamó el nuevo Museo de Arte Contemporáneo, New Museum, porque ya prefiguraba la necesidad de pensar la institución de otra manera, ¿no? Y ella lo dijo a partir de los últimos 5 minutos, para que quedara claro que renunciaban a la reformulación del paradigma moderno, sino que iban específicamente al espacio de lo contemporáneo. Hubo momentos que eran muy importantes, yo creo. Yo creo que siempre, bueno, en verdad yo creo que sigue siendo muy importante. Los últimos 5 minutos es el espacio en el que pisas continuamente, ¿no? Es posible que en un museo hay que mirárselo con un poquito más de distancia, pero el territorio que pisas es el de los 5 minutos, o sea, el de ahora mismo.